¿Qué es la Biblia? Bueno, estaremos tratando de estudiar y poder comprender el pensamiento principal de la Biblia, el significado sobresaliente y el mensaje de la Biblia. Y también queremos ver cómo se relaciona un libro con otro, el principio con el fin. ¿Qué tiene que ver esto también con nosotros? La Biblia, aunque es vieja y antigua, hay un canto que dice es nueva cada vez. Los principios son eternos, los principios trascienden cualquier época, cualquier cultura. Y vamos a aprender, vamos a entrar a fondo hoy, ¿qué es la Biblia? ¿De dónde vino la Biblia o para qué es la Biblia? Ahora, la Biblia es el libro que Dios nos ha dado para revelarse a la humanidad y contiene las respuestas a las preguntas más importantes, tal como ¿quién es Dios? ¿De dónde vino el hombre? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué muere el hombre? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cómo puede el hombre salvarse? ¿Quién es Jesús y por qué murió? ¿Y qué va a suceder en el futuro? Nos dice la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de parte de Dios para el hombre. Dice ahí en 2 de Timoteo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos ahí que la Escritura, la Biblia es inspirada, es dada de parte de Dios, viene de Dios. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Ahora, esta pregunta siempre ha surgido, la gente dice, pues, ¿qué es la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia? Primero vamos a ver el tema, su tema. El tema de la Biblia es el Señor Jesucristo y su salvación. O sea que la Biblia se trata de Jesucristo y se trata del plan que Dios estableció para salvación. Hay veces gente que dice, pues yo no conozco la Biblia o nunca la he leído. Y bueno, hoy le quiero dejar saber que el tema principal es Jesucristo. Note lo que dice Juan 5:39. Escudriñad, ¿qué dice ahí? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué dice? La vida eterna, ahí está la salvación. Dice, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, de Jesucristo. Jesucristo dijo estas palabras. Entonces, ¿de qué se trata la Biblia? De Jesucristo y de su salvación. De Jesucristo y la vida eterna que Él da. Note lo que dice Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, dice, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Bueno, aunque Jesucristo en carne llegó en el Nuevo Testamento, llegó allí en los Evangelios donde se registró el nacimiento de Jesucristo, en el Antiguo Testamento podemos verlo a Él. Él siempre existió y el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, se trata de Jesucristo. A veces yo le he preguntado a gente que si ellos creen que la Biblia se trata de Jesús, sabiendo yo estos pasajes, y pues cuando ellos me decían que no, y le hago esta pregunta a la gente que niega que Jesús es Dios, que niega que Jesucristo que existía antes de su nacimiento, pero claramente nos dice la Biblia que el Antiguo Testamento, debemos ir desde Moisés, los Salmos y los profetas, hablan de Jesucristo. Las Escrituras se testifican de Jesucristo, pero dice escudriñar las Escrituras. Note lo que dice también 2 Timoteo 3:15, que nos declaran la salvación por medio de Cristo. Dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces recuerde que el tema de la Biblia es Jesucristo y su salvación. De eso se trata. Ellos trata la Biblia. Y qué pena es que haya gente que lea la Biblia y no entiendan este principio sencillo. Que ellos se les pase que Jesucristo es el personaje principal, central de la palabra de Dios y que el propósito de Él es la salvación. La salvación que vino a darnos a nosotros. Entonces, ¿qué es el tema de la Biblia? Jesucristo y su salvación. Si alguien le pregunta, ¿de qué se trata la Biblia? No empiece a decir otras cosas. Bueno, se trata de Abraham y Adán. Bueno, todos van juntos, pero el tema principal, central, se trata de Jesucristo y la salvación que Él nos ha dado. Y ahí están los pasajes claves que nos indican eso. En segundo lugar, vamos a ver algunos nombres y títulos. Algunos nombres y títulos de la Biblia. Ahora, el libro que nosotros cargamos, al libro de los creyentes, la Santa Biblia, se le da muchos nombres. Vamos a ver algunos nombres que la Biblia da a la Biblia misma. En primer lugar, le llama los libros o libro. La palabra Biblia es una adaptación al español de la palabra griego biblión,
que significa libro. Yo no sé griego, yo no sé si lo pronuncié bien. Dice, con el tiempo esta palabra llegó a referirse a los sagrados libros o a la Biblia. Dice, tráeme la Biblia. Estamos hablando que me traigan los escritos de Dios, la palabra de Dios. La Biblia no es un libro, sino que es el libro. Es el libro de libros. Note lo que dice ahí en Mateo 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en qué dice ahí? En el libro de Moisés. O sea, aquí se le llama a la palabra de Dios o la Biblia un libro. Note lo que dice en Lucas 3:4. Como está escrito en el, ¿qué dice? En el libro de las palabras de los profetas. Entonces vemos que Dios mismo se refiere a la escritura o a la Biblia como libros. El libro de Moisés, el libro de la ley, el libro de los profetas. Note lo que dice Lucas 20:42. Pues el mismo David dice en el libro de ¿qué? De los Salmos. Entonces vemos, ¿cuál es uno de los títulos de la Biblia? Libros. El que me gusta más es en Juan 20:30, porque mucha gente a veces no cree que lo que escribieron en el Nuevo Testamento también se consideran libros. Dice ahí en Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos ¿en dónde? En este libro. Entonces el libro de Juan se llama libro. Mateo es un libro. Todas las secciones, aunque le llamamos a veces epístolas, son libros, les consideramos libros. Son los libros. El primer título que estamos viendo de la Biblia es libros. Ahora recuerde, el tema de la Biblia, el tema central de la Biblia es Jesucristo y su salvación. De eso se trata la Biblia. Y la Biblia tiene varios nombres. En primer lugar vemos los libros. En segundo lugar son las escrituras. Las escrituras. Dice ahí en 2 Timoteo 3:15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Entonces vemos, él le llama escrituras o sagradas escrituras. Las escrituras son los santos escritos de Dios. Así se le llama también a la Biblia. Letra C, siguiente, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Este es el nombre más significante, yo creo. Es más pintoresco y completo. Es un nombre que causa que reconozcamos que la Biblia es un libro de Dios. Dice ahí en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? Por la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, no está ahí, si quiere escribirlo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, este es uno de los nombres que se da a la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando enseñamos a la Biblia en nuestro hogar, en nuestra casa, antes de comenzar, yo siempre les hago esta pregunta a mis hijas, ¿qué es este libro? Me dicen, es la Biblia, ¿y qué es la Biblia? Y ellas me tienen que responder, la palabra de Dios. Para que ellas entiendan y sepan que este libro que tenemos aquí es palabra directamente de Dios. Para que sepan que es un libro de Dios. Lo que vamos a aprender viene de Dios. No viene de un hombre, no viene de una organización, no viene de una iglesia. La autoridad no viene de parte mía como padre, viene de Dios. También es conocida en 1 Pedro 1:25 como la palabra del Señor. Dice ahí, más la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces vemos que es la palabra de Dios. Siguiente, los títulos en el libro de Salmo. Vamos a ver, vaya conmigo a Salmo 119, por favor. Es el capítulo que se le llama de la palabra de Dios, porque la mayoría de los versículos en ese libro menciona la palabra de Dios o la Biblia de una forma u otra. Cada versículo menciona la Biblia. Es algo muy interesante e impresionante. Y es algo que nos ayuda a nosotros a entender la importancia de la palabra de Dios. Y vamos a ver diferentes títulos en el libro del Salmo hacia la Biblia. El versículo 1 dice, Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, dice ahí, en la ley de Jehová. Entonces, en primer lugar vemos, el primer título es la ley, la ley. Cuando Dios se refiere a la palabra de Dios, también usa el título ley, la ley. La ley no se refiere nada más a los Antiguo Testamento o solamente a los primeros 5 libros, también se puede referir a la Biblia. En segundo lugar, es el testimonio. El testimonio. Dice versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Número 3 son los mandamientos. Los mandamientos. Versículo 4 dice, tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. Número 4, los estatutos. Los estatutos, dice ahí en el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y número 5 son los juicios. Los juicios. En el versículo 7 dice, los juicios son definidos. El versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces ahí vemos los títulos de la Biblia en la palabra de Dios. El primero era ¿cuál? Libros, los libros. La Biblia está compuesta de libros y le llama que es palabra de Dios. El segundo es la escritura.
Y en tercer lugar es la palabra de Dios o la palabra del Señor o la palabra de Jehová. Y por último, los títulos en el Salmo es la ley, el testimonio, los mandamientos, los estatutos, los juicios. Cuando hablamos de juicios, estamos hablando de saber discernir lo que es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, por eso tenemos que aprender la Biblia para poder discernir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Si no conocemos la Biblia, no vamos a tener juicio de parte de Dios. Por eso es importante conocer los juicios. Entonces, vamos a dar un repaso antes de continuar. Empezamos con el tema principal de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia? Si alguna vez alguien le pregunta, ¿de qué se trata la Biblia? Su respuesta debe ser, el tema de la Biblia es el Señor Jesucristo y su salvación. De eso se trata. Y vimos algunos pasajes ahí, empezando con Juan 5:39. Y luego, ¿cuáles son los nombres de la Biblia? O sea, ¿qué significa la palabra Biblia? Libro. Y uno de los títulos de la Biblia son libros, o libro. Y vemos también que se llama las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y hay otros títulos que se le da al Señor en el libro de Salmo. Disculpe, se le da la Biblia. Vamos a continuar. Vamos a ver cuál es su contenido. ¿Cuál es su contenido? En primer lugar, es un conjunto de libros, de 66 libros. La Biblia es una recopilación de 66 libros divididos en dos secciones mayores conocidos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa un pacto o un acuerdo. La división de la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la división básica del Antiguo Pacto de la ley y el Nuevo Pacto de la gracia. Ahora, esto no quiere decir que la gente se salvaba por la ley en el Antiguo Testamento. Claramente el Señor nos dice en Romanos que los que estaban siguiendo la ley no la seguían por fe. Y como no la siguieron por fe, por eso perecieron en sus pecados, buscaban su propia justicia. La gente siempre fue salvo por medio de la fe. Dice que Abraham creyó al Señor y le fue contada por justicia unos 500 años antes de que se diera la ley. Pero el antiguo pacto fue dado hacia una nación y ese pacto fue quebrantado. Entonces ahora vino Jesucristo para dar un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el pacto de la gracia. Y por eso se divide entonces la Biblia en dos partes. En el Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, escribe ahí. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Note lo que dice Hebreos 8:13. Dice, al decir nuevo pacto o Nuevo Testamento, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces ahí claramente nos indica de dónde sacamos nosotros el nombre, el Antiguo Testamento o Pacto y el Nuevo Testamento, en Hebreos 8:13. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Ahora, ¿cuántos de ustedes se saben los libros de la Biblia de memoria? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es algo que a veces pensamos o creemos que es algo que los niños deben saber, pero nosotros los adultos también debemos saber los libros de la Biblia. Ahora, ¿cómo puede uno saber los libros de la Biblia? Hay dos maneras. La primera es memorizándoselos, simplemente abriendo la Biblia al principio y memorizándose los libros. Es decir, pues Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y al terminar. La otra manera es, pues, leyendo la Biblia. Se va a leer la Biblia y va a saber dónde encontrarlos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y hay algunos libros que yo he visto que son muy subestimados o son descuidados. La gente no le gusta leer lo que llaman los profetas menores y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Pero toda la escritura es inspirada por Dios, toda es importante. Es más, hay personas que me han dicho, es que a mí me gusta mucho el Nuevo Testamento. Yo solamente leo el Nuevo Testamento. Pero digo, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Si usted no entiende el Antiguo Testamento, no va a poder entender el Nuevo Testamento. Y es por eso importante que conozcamos el Antiguo Testamento también. ¿Ha notado que el Señor Jesús hace mucha referencia al Antiguo Testamento? ¿Ha notado que Pedro cuando predicaba me refería mucho al Antiguo Testamento? Y Pablo en sus escritos refiere mucho al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es importante. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Y el Nuevo? ¿Y cuántos hay por todos? 66. Ahora, nosotros no creemos en unos libros que se llaman los apócrifas, no creemos en ellos, no son palabra de Dios. Jesucristo nunca los mencionó, Jesucristo nunca les dio autoridad. Ahora, hay libros que Jesucristo mencionó, por ejemplo, Él mencionó a Jonás, Él mencionó muchos salmos, Él mencionó la ley, Levítico, Deuteronomio, Él mencionó a los profetas y a los salmos y a la ley de Moisés, pero no mencionó a este grupo, llaman los apócrifas, y a muchos dicen que son palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se contradicen y muchos de ellos simplemente son libros históricos. Y nosotros no los sostenemos como Sagrada Escritura, a mí no me importa esos libros, la verdad, los he leído, pero no olvidé algún chiste, se contradecía a la Biblia.
y a veces mucha gente lo sostiene como palabra de Dios. Ahora, aunque es un conjunto de 66 libros, sin embargo, la Biblia es un libro. La Biblia es un solo libro. Da testimonio de un Dios. Conforma una historia continua. Tiene un plan de salvación y tiene un tema central. ¿Y cuál es ese tema? Jesucristo y su salvación. Entonces, la Biblia, aunque es una recopilación de 66, se compone una librería o un libro completo de que es la palabra de Dios. Vamos a ver la siguiente, es su composición. Su composición. Sus escritores son 40 escritores humanos o aproximadamente 40 escritores humanos. Aproximadamente 40 escritores humanos fueron usados para escribir la palabra de Dios, los cuales estuvieron separados por el tiempo y por la situación general de sus vidas. O sea que muchos de ellos no se conocieron, nunca se vieron, nunca tuvieron compañerismo, no se pusieron de acuerdo, pues hay que escribir un libro juntos, ¿qué tal tú escribes esto, yo escribo aquello, para que no haya contradicción? De ninguna manera eso sucedió. Muchos de ellos nunca se conocieron, nunca se vieron. Ahora, los escritores bíblicos incluyen profetas, reyes, estadistas, ganaderos, pescadores, pastores, soldados, ex fariseos, unos que se echaron para atrás como Marcos. Hay de todo que Dios usó a todo tipo de personas, pero todos ellos Dios les considera profetas. El que escribió la ley de Moisés fue ¿quién? Moisés. ¿Cuál era su oficio? ¿Cuál era el oficio de Moisés? Era un pastor de ovejas. Él estaba pastoreando cuando se le apareció el Señor. Antes de ser pastor de ovejas, pues era un príncipe y estaba siendo preparado tal vez para ser algún poderoso. El que escribió, por ejemplo, ¿quién escribió? Samuel y los reyes eran profetas. Tal vez era Samuel el que escribió primera y segunda Samuel. Y segunda Samuel tal vez fue Natán, no sé, tal vez fue el que escribió los reyes. Isaías escribió Isaías, Jeremías escribió Jeremías, eran profetas. Ahora, ¿qué era Amós? Amós dijo, yo no era profeta. ¿Qué era él antes de ser profeta? ¿Cuál era su oficio? ¿Él era pastor de ovejas también? Era pastor de ovejas. ¿David qué era? Era un pastor de ovejas, pero también era un estadista, un rey, también era un general. Entonces vemos que Dios usó a todo tipo de personas. Lucas era un médico. Pablo era un fariseo. ¿Y cuál era su oficio de él? Muy bien. Hacía tiendas, ¿no? Dice la Biblia. Y bueno, estamos viendo que Dios usó a 40 personas. Cuando la gente dice, pues la Biblia fue escrita por hombres, diga, sí es verdad. Los escritores son humanos. Tuvo que llegar a nosotros de una forma. La única parte que el Señor escribió con su propia mano, ¿cuáles fueron? Los 10 mandamientos, los cuales después Moisés los quebró y tuvo que él escribirlos de nuevo. Y bueno, vamos a ver su periodo de escritura, 1600 años. La Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años, desde Moisés, que es 1500 años antes de Cristo, hasta Juan, en el año más o menos 90 a 100 después de Cristo. Hay quienes dicen que el primer libro escrito es Job, y algunos piensan que Moisés escribió Job. En verdad, Job no dice quién escribió, tal vez fue uno de los amigos que estaba ahí acusando a Job. Algunos dicen, pues es el libro más viejo que hay. Bueno, nosotros sostenemos de todos modos que fue un lapso de 1600 años, ya que Job era un contemporáneo de Abraham. Su lenguaje es hebreo y griego mayormente. En general, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, lo que le llaman el griego koineo, el griego común. Es un lenguaje muerto el día de hoy. Cuando hablamos de un lenguaje muerto es que ya no se practica, ya no se usa, la gente ya no lo habla. El griego moderno no es el mismo griego de la Biblia, pero los griegos modernos sí pueden entender mejor que nosotros, obviamente, los escritos. Algunas partes de Daniel fueron escritas en sirio y algunas partes del Nuevo Testamento en arameo. Vamos a dar un repaso, que estamos entendiendo qué es la Biblia, de dónde viene, de qué se trata la Biblia. Alguien dígame, por favor, ¿cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo y su salvación. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? ¿Cuántos libros hay en el Intertestamento? El Intertestamento es lo que sucedió en medio del Antiguo y el Nuevo. Hubo un lapso de 400 años cuando se terminó Malaquías y cuando vino la nueva profecía en el Nuevo Testamento, cuando vino a Zacarías. Eran 400 años de silencio donde el Señor no declaró profecía, no dio juicios, simplemente ellos estaban esperando a que se cumpliera la profecía. Y bueno, fueron 400 años.
Eso no está ahí, pero eso fue algo que me acordé ahorita. Dígame un título de la Biblia. Las Escrituras. ¿En cuál pasaje, hermano? Segunda de Timoteo. No sé si dijo primera. Sí. Dijo primera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Número 5, su construcción. Hay 3 divisiones que la Biblia usa para construir o tener una organización. Dice Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice ahí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, en primer lugar, vemos ahí Moisés. Moisés se refiere a los 5 libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio. Algunos le llaman la Torah. La Torah simplemente es una palabra transliterada del original. El siguiente son los profetas. Los profetas. Le llaman el Nevi'im. Profetas de antaño. Generalmente es de Josué a Reyes, con la excepción de Ruth. Y también profetas posteriores, de Isaías a Malaquías, excepto Daniel y Lamentaciones. Después existe los salmos. Los salmos, ese cubre las crónicas, los cantares, otros libros como Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Ahora, yo le voy a poner acá en la pantalla una división completa para que podamos ver. Es un vistazo de los 66 libros. ¿Okay? Vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la Biblia nuestra está dividida de esta manera. El Señor usó el ejemplo allí en Lucas 24:44, pero la Biblia fue organizada más bien por temas. Y usted ve, en primer lugar, existen los libros de la ley, que son 17 libros históricos, pero los primeros 5 son de la ley, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después siguen los libros históricos, lo que es desde Josué hasta Esther. Después vemos la siguiente sección, son los libros poéticos o los libros personales. Tratan personalmente con una persona, como Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. También son de poesía porque son poéticos en sus escrituras. Después son los libros proféticos. Tenemos los profetas mayores y menores. Ahora, el hecho de que sean mayores no los hace más importantes. Simplemente se llaman mayores porque son más grandes los libros. De lo que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Después existen los profetas menores y son llamados menores porque los libros son pequeñitos, son cortos. Algunos son nada más un capítulo, otros son 3 capítulos. Desde Oseas hasta Malaquías. Ahora, muchos de los profetas fueron escritos durante los tiempos históricos. O sea, usted puede encontrar en Nehemías y en Esdras algunos de los profetas. Puede ver al profeta Ageo, puede ver al profeta Zacarías ahí profetizando en estos libros y son mencionados. Algunos profetas mencionan a otros profetas. Un profeta menciona a Jonás, otro profeta menciona a Daniel. Ellos se mencionan unos a otros, aunque muchas veces ni siquiera se conocieron personalmente. Entonces, este es el Antiguo Testamento. Entonces, hubo un periodo de ¿cuántos años en medio de los testamentos? 400 años donde no hubo revelación, no hubo profecía. Finalmente llegó la profecía, llegó hacia Zacarías. Zacarías fue el que recibió el mensaje de que su hijo sería el precursor de Jesucristo. Y bueno, vamos a ver las divisiones del Nuevo Testamento. En primer lugar, vemos los libros de la historia, que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después vemos la historia de la iglesia, que es el Hechos. Entonces, ahí vemos los libros en su división como históricos. Vemos las cartas. Hay cartas generales, hay cartas paulinas y hay cartas también que escribió desde la prisión o desde la cárcel. Ahora, nosotros creemos yo creo personalmente que Pablo escribió Hebreos. No está ahí en la lista con Pablo, pero yo creo que él fue el que escribió Hebreos simplemente por su mismo tipo de literatura que usó para escribir, mismas palabras, menciona a Timoteo, menciona a otras personas que anduvieron con él. Y bueno, después siguen abajo las cartas generales, que es Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, y el único libro que es considerado como profético es Apocalipsis, aunque los evangelios y algunas cartas también tienen profecías, pero Apocalipsis es completamente dedicado a la profecía. Bueno, ese es el vistazo completo de la Biblia, de qué se trata la Biblia. Entonces, recuerde, todo vuelve a lo mismo, que la Biblia tiene un tema central. ¿Cuál es ese tema? Jesucristo se trata de Jesucristo y que Él es nuestro Salvador. Ahora,
Vaya conmigo, por favor, a su Biblia. Vamos a ver algunos símbolos de la Biblia, aunque no está ahí, pero vamos a ver algunos símbolos en la Biblia. En Santiago 1, vaya conmigo, Santiago 1. La Biblia tiene algunos símbolos para nosotros. En primer lugar, dice el versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera aún, ¿qué dice ahí? A un espejo su rostro natural. Ahora, la Biblia ahí tiene un símbolo y es ser un espejo, dice 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Está diciendo ahí que la Biblia es como un espejo que nos ayuda a vernos tal como somos. Y a veces nosotros nos queremos engañar, ¿verdad? Que no parecemos de esta manera. Hay algunos espejos en algunos lugares que le hacen mirar a uno más alto y más ancho. Y me acuerdo cuando fuimos a uno de esos juegos, no me acuerdo dónde era, pero esos espejos engañan, echan mentiras, ¿verdad? Le hacen mirar a algunas más altas o más delgadas. Wow, este espejo me gusta, quisiera llevármelo a la casa. Y a veces cuando vemos en el espejo tenemos que arreglar algo. Para eso es el espejo. Cada uno de nosotros levantamos y nos miramos en un espejo para ver si hay algo que tenemos que arreglar, si tenemos que peinar, si tenemos que limpiar algo en nuestro rostro. Y la Biblia es un espejo, dice la Biblia, para observar lo que debemos nosotros cambiar y analizar. También la Biblia dice que es una lámpara en Salmo 119. Vaya conmigo, por favor. Salmo 119. Dice el versículo 105 de esta manera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es un símbolo tremendo de la Biblia que nos enseña, nos puede guiar la Biblia. Es como cuando una persona está en oscuridad, si no tiene lámpara, pues va a tropezar, va a poder caer en una trampa, en un hoyo. Y la lámpara nos ayuda para ver nuestro camino, para poder saber lo que viene por delante y poder estar prevenidos. Y es uno de los símbolos que Dios da de la palabra de Dios, es una lámpara, pero también dice que es una espada. Es una espada en Efesios 6:17, dice así de esta manera, Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el poder de convertir o de convencerle, convicción. Cuando usted lee la Biblia, el Señor le va a traer convicción a su corazón, a su vida, cuando uno está haciendo algo que no debe estar haciendo. Por eso mucha gente a veces no quiere llegar a la Biblia, porque saben que la Biblia le va a traer convicción en su corazón, le va a hacer sentir mal. Note lo que dice también Jeremías 23:29. La Biblia dice que es un martillo. Dice el versículo 9, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí vemos el poder destructor. La palabra de Dios tiene un poder para destrozar y quebrantar completamente. Una persona dice, yo no puedo cambiar. Necesita que el Señor nos tome con su martillo la palabra de Dios y nos destruya completamente. Y después Él nos vuelve a hacer, nos vuelve a rehacer a su manera. Y bueno, hay otros símbolos en la Biblia. Vemos que también es un árbol, vemos que Él es agua, vemos que es leche, carne, pan y miel. Y vemos también que es una semilla. Pero recuerde, volvamos allí a lo que es Juan 5, por favor. Juan 5, terminamos con este pasaje en Juan capítulo 5, dice versículo 39, fue uno de los primeros versículos que estuvimos estudiando esta mañana, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos vemos en un final entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo. La Biblia, el tema de la Biblia es que Jesucristo es el Salvador y se trata de Jesucristo. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? ¿Cuántas divisiones tiene la Biblia?
Dos divisiones. ¿Cuáles son? Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos años sucedieron o pasaron en medio de los dos testamentos? 400 años. El periodo llamado como el periodo de silencio o intertestamento. 400 años pasaron, surgieron y no hubo palabra de Dios. Dígame solamente un título de la palabra de Dios. Las Escrituras. ¿Cuál pasaje va? ¿Cuál es otro título? Palabra de Dios, los libros, las Escrituras, ya vimos, ¿eh? Y bueno, ¿cuántos escritores usó el Señor para escribir la Biblia? 40. ¿Y cuánto duró? O sea, ¿cuál es el lapso del tiempo? 1600 años. Ahora, ¿hay otros libros que nosotros reconocemos como palabra de Dios? Solamente 66 libros. Pero pastor, ¿cómo se escogieron los 66? ¿Por qué esos 66? ¿Hubo otros libros? ¿Qué no la Biblia menciona el Evangelio de Judas? ¿No menciona el Evangelio de Tomás? Ha salido varios libros y otras escrituras por ahí clamando ser palabra de Dios. Yo escuché un libro que se llamaba el libro de Judas, escrito por el Judas que traicionó a Cristo, que en verdad él hizo un complot con Jesucristo. Él era amigo de Jesús, pero fingió ser un traicionero. Y digo, esa es pura basura, hermanos. No se crea esas mentiras. ¿Sabe quién ha descubierto muchas cosas? El que hizo las películas de Avatar, James Cameron. Él fue a Israel y cavó una tumba, sacó la tumba de José, de María, de Jesús, y la esposa de Jesús, y los hijos de Jesús. Es pura mentira, pura fantasía. Todos lo hacen para desacreditar la Biblia. Salieron los rollos negros. ¿Has escuchado de los rollos negros en el Mar Negro? Los rollos del Mar Negro, disculpe, se llama. El Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto. Encontraron los rollos del Mar Muerto y esos son diferentes a la Biblia. Hay algunas traducciones modernas que están basadas en esos rollos. Y algún día vamos a poder cubrir todas estas cosas para que pues tengamos ese conocimiento, pues no seamos engañados cuando alguien viene. ¿Has escuchado del Evangelio de Ringo? ¿Has escuchado? Solamente tenemos 66 libros y es lo que nosotros creemos como la palabra de Dios. Mi meta y mi reto es que no solamente ahora ya que entiende cuál es el tema de la Biblia, entiende sus divisiones, es que usted empiece a estudiar la Biblia. Empieza a leer, como dice, escudriñar las Escrituras. Escudriñar significa meterse ahí a fondo, a leer y a poder conocer más de la palabra de Dios para que su fe sea creciente, que crezca. Es una lámpara, es un espejo que transforme su vida. Vamos a hacer una oración para despedirnos aquí en esta hora.